Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más, siendo las 7:38 de la mañana, y antes de la pausa les comentaba que se encuentra con nosotros en los estudios, en la cabina de Radio Panamá, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, quien me da mucho gusto saludar, viceministro, y le agradezco acompañarnos aquí. Ricardo, gracias por la oportunidad. Primero que todo, gracias a Dios, a todos los radioescuchas, un saludo para todo el equipo, el gran equipo ese de Radio Panamá. A ver, ¿es oportuno hacer un balance, viceministro, a estos 3 años ya de gestión y sobre todo con el impacto de la pandemia, de cuál es la realidad de los empleos? Pero la realidad que no solamente se vea en cifras, sino que se esté palmando en la calle, porque si bien hay una proyección de crecimiento, eso no va casado precisamente con la generación de empleo. Efectivamente, ahí ya después de 38 meses de gestión, nosotros hemos estado 36 meses de gestión, 28 en pandemia, afrontando el más grande reto que un gobierno, la humanidad pudiese haber enfrentado. Como tú has señalado, se habla de un crecimiento económico por orden de un 14%, alrededor 13.6%. Sin embargo, el tema de la empleabilidad y el tema del crecimiento no va necesariamente ligado, pero hemos visto que la recuperación económica del país post pandemia ha sido positiva, ha sido un proceso dinámico. Nosotros estábamos reflejando un 18% en medio de la pandemia. Recuerdo en febrero del 2021, un 18.5%. Ahora, con un 9.9%, quiere decir que el mercado laboral, hay una movilidad en el mercado laboral, sí hay una reactivación económica, pero al Ministerio de Trabajo, liderizado por la ministra Zapata, y al presidente de la República le ha tocado una misión, nos ha tocado como equipo de gobierno una misión importante, que es eso que tú estabas hablando, Ricardo, de medir cómo está dándose ese crecimiento, pero que eso se vea un impacto directo o indirecto, porque también hay un impacto indirecto sobre las industrias que construyen el país, y frente a las industrias que están golpeadas, darles impulso, de alguna manera enfocarnos en ellas, buscarla a través de los programas de intermediación laboral, de inserción, que tenemos varios, pero también un sector que es importante, que me gustaría hablarlo, que es el de los informales, que el sector de los informales en pandemia ha aumentado. Claro, sostuvieron la economía durante esa época incluso. Y han hecho un trabajo, mira, nos hemos acostumbrado a trabajar para alguna empresa, para alguna institución, y ahí entonces vamos a ver los números de formalidad de esos 2 millones, casi 2 millones, 1.985.000 de población económicamente activa que se registra en este momento según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Pero ahora el reto es que esos informales, que están por el orden de un 48.2%, esos informales, que es el reto, tener o lanzar programas, no solamente la AMPYME, sino Mitradel, que ha estado viendo algunos programas como Ventanilla de Oportunidades, que se está entonces planteando para atender a esta población de informales. Entonces, hay que conocer cómo está ese mercado, cuáles son nuestras fortalezas como mercado, cuáles son esas debilidades o lo que hay que trabajar y fortalecer, y ahí entonces vamos desgranando los números que hemos podido presentar. Fíjate, ¿cuál es el reto? Estábamos en 18.5, bajamos a ese, tuvimos en 11.3, ya ves que en un año bajamos a un 9%, 9.9. Nosotros estimamos con mucha responsabilidad que en diciembre podremos estar sobre el orden de casi lo que estuvimos en el 2019 antes de la pandemia. Podríamos estar hablando con un 7%, haciendo una proyección estimada probable, y la idea de este ministerio y del gobierno nacional es que nosotros estemos rumbo a un pleno empleo. Estamos hablando de un pleno empleo, pero para el 2024. ¿Y eso cómo se va a lograr, viceministro? Y la pregunta en ese sentido es, ¿existe un plan de generación de empleos en el país? Mira, nosotros hemos estado trabajando, hemos realizado más de 24.685 intermediaciones laborales. Hemos realizado también, y es parte del programa, es capacitar a los jóvenes, que son los más afectados en pandemia. Los jóvenes, dentro del marco de ese 9.9%, vamos a ver el número de 45%, aproximadamente 54.3% en ese rango de desempleo juvenil abierto, y un desempleo juvenil cerrado sobre el 12.3%. Entonces, cuando vamos a ver, sí, nos preocupa el desempleo de 18 a 35 años, hablando de edad,
para que todos los que nos escuchen puedan entender el marco sobre todo de qué estamos hablando. Esa es la población mayormente afectada. ¿Qué tenemos que hacer? Es orientar a esos jóvenes primero de hacia dónde deben ir, qué deben estudiar, para ser un poco más claro. ¿Cuáles son las áreas que el mercado laboral establece como tendencia? ¿Cuáles son? Vamos a aprovechar y decir cuáles son para los que nos están escuchando, para los padres de familia, para que puedan orientar a sus hijos. El tema de salud, la ciencia, la tecnología, la logística, el sector bancario y la agroindustria. Esas son las áreas donde en este momento el mercado laboral recibe a los jóvenes. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que estamos viendo que los jóvenes no van hacia esos sectores o tratan de ir hacia otros sectores que ya están sobrepoblados. Es decir, no hay vacancia disponible. Estamos hablando también de un tema de la mano de obra calificada que se requiere para ciertas áreas y que no existe. Mira, yo creo que has dado en el clavo. Has dado en el clavo, Ricardo. La mano de obra calificada. Nos hemos encontrado con la formación esta vocacional y técnica que se habla, que no solamente está en las universidades, la encontramos en el INADE, en el ITSE, que son dos entes importantes que son ambos mano derecha y mano izquierda del Ministerio de Trabajo, y digo esto porque forman parte de ese plan. Hablábamos de un plan de empleabilidad y ambos forman parte de ese programa de capacitación. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que existe una empresa que acaba de llegar a Panamá, proveniente de los Estados Unidos de América, a hacer una inversión poderosa vinculada al tema de tecnología, y nos está pidiendo 500 jóvenes que hablen inglés perfectamente. No están pidiendo algún estudio aeroespacial, no están pidiendo algún estudio, no están pidiendo abogado, no están pidiendo contador. De la malla curricular, incluso oficial del país, sobre todo. Hacia allá es donde debemos ir, de alguna manera, la calidad en la educación, que es lo que se está planteando en este momento por parte del Ministerio de Educación, fortalecerla. Lo hablaba el presidente de la República en su mensaje a la nación, pero también te quiero decir de que, por ejemplo, nosotros, el INADE y el ITSE, hemos tratado de orientar a más de 10.000 jóvenes en los colegios, en las escuelas oficiales. Llegamos con un programa que se llama Orienta Panamá, un programa muy bonito que le dice a los jóvenes: este es el mercado panameño, hacia allá va, este es el presente y el futuro del país. Ustedes concéntrense y enfóquense en esta línea, y hay plazas de empleo. Por ejemplo, en el sector turismo, que está golpeado, dicen: oye, no están contratando. Sí están contratando, pero están buscando a estos jóvenes con el inglés, con atención al cliente, con temas de gastronomía. Creo que el plan piloto estamos trabajando en este momento también como una primicia, y te puedo decir, estamos viendo algunos otros puntos que podemos trabajar con la ATP, la Autoridad de Turismo, algunos otros programas que podemos trabajar también con algunas otras instituciones de gobierno que pueden ayudarnos, como el MIDA, en algunas provincias del país, entendiendo que Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste y Colón son las provincias más afectadas en cuanto al tema de desempleo. Pero los números son positivos. Los números son positivos, como te he mencionado, vamos en un descenso. Ahora, a mí no me gusta hablar mucho de números porque es muy frío. Cómo está la gente, cómo está el trabajo decente, la intermediación que hace el Ministerio de Trabajo, porque siempre se ve el Mitradel es fuente de empleo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo como es parte de esa intermediación, de ese eslabón de conectar al empleador con el buscador de empleo y encontrar esa necesidad. Entonces, también el Mitradel, además de esas inspecciones, de más de 5.300 inspecciones que hemos hecho en estos 6 meses, este primer semestre del año 2022, 5.427 inspecciones para ser exacto que hemos hecho. Hemos encontrado algunas situaciones dentro de las empresas que nos ha tocado atender, darle la cara y entonces poder de alguna manera mejorar la situación de los trabajadores y de las trabajadoras panameñas que en algún momento llegan a sufrir algunas desmejorías de sus condiciones, vulneración de derechos, mantener la paz social. Es un poco lo que te puedo hablar de ese plan. Y también estamos trabajando en este momento sobre un plan de aceleración de empleo para poder que embone de una manera mucho más rápida
con la recuperación económica y reactivación que estamos viviendo. En este momento hemos estado en conversaciones en una gran alianza público-privada con los gremios privados, que son importantes, Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Que son los Privada, generadores de empleo. Que son los generadores de empleo, Ricardo, efectivamente. Entonces, ellos, junto con ellos, y los programas como Empleo Solidario, que has escuchado, estos programas, sin lugar a dudas, van a tener un impacto. Y estas políticas públicas, te digo yo, esta alianza público-privada, las inversiones extranjeras que están llegando al país, las empresas SEM, las empresas EMA, a través del Ministerio de Comercio e Industria, adicional a las políticas públicas que establece el gobierno, son las que nos ayudan a bajar los índices de desempleo y que hoy organismos internacionales están reconociendo, ¿no? Me gustaría, viceministro, aprovechar ahora que habló el tema de turismo, porque sería interesante saber si esto es algo que ya es tangible, se está trabajando sobre ello, porque el impacto definitivamente en el aspecto del turismo en el país ha sido considerable. De hecho, hay un importante sector que no se va a levantar en ese rubro. ¿Esto está en ejecución? ¿Esto es parte de un plan? ¿Se está materializando ya o cómo va? Sí, mira, la primera noticia positiva es que gracias a la suspensión de los contratos se dio la oportunidad de salvar puestos de empleo, contratos laborales. Salvamos a nivel general, no solamente la industria de turismo, salvamos aproximadamente 300,000 puestos de trabajo. Pero además de esto, en el sector turismo, que fue el más afectado por pandemia, varios hoteles, por supuesto, estaban en medidas de cuarentena, estaban cerrados durante un año, año y medio, y fue el último sector en abrir sus puertas al país. Recordemos que habían 7 bloques, de estos 7 bloques, el último era el sector turismo, por lo cual los trabajadores estaban a las expensas inclusive de que sus contratos fueran terminados. La buena noticia es que de estos trabajadores del sector turismo, solamente 2.600 trabajadores de esta cantidad de trabajadores a nivel general, pero en el sector turismo sufrieron una terminación laboral. Ese es para tener un antecedente del sector turismo. O sea, pudimos lograr salvar puestos de trabajo. Hablamos también de la sostenibilidad de las empresas, de la sostenibilidad de los hoteles. Ahora, de este sector. Ahora, aquí estamos trabajando con el sector turismo. De hecho, hoy tenemos una reunión importante con el ministro de Turismo, Iván Skilsen, sobre un plan de aceleración para el sector turismo, involucrando a las comunidades, a los barrios. Hemos lanzado un programa que se llama Cambiando Vidas, que es un programa muy bonito que establece dentro de los lugares vinculados al sector turismo. Vamos a hablar con ejemplo, Bocas del Toro, Isla Colón, Pedací, que es una joya. Tenemos también, por supuesto, Portobelo, Isla Grande. Tenemos algunos lugares, y aquí mismo en Casco Viejo, tenemos de alguna manera algunos lugares que son para el turismo una estrella, y estos lugares tienen alrededor comunidades que se encuentran en una situación difícil de desempleo, por así decirlo, donde la misión ha sido, ¿cuál es el plan? Agrupar a los desempleados, identificarlos, capacitarlos, orientarlos y entonces prepararlos para que establezcan a través de un emprendimiento una cooperativa. Se establece una cooperativa principalmente donde se identifican a las mujeres trabajadoras, luchadoras de familia para sacar a sus familias adelante, y entonces establecen una cooperativa a través de este programa Cambiando Vidas, y que ahora queremos emularlo para directamente al sector turismo, para temas de guías de turismo, como lo vemos en otros países del mundo que tú lo has visto. Le llamamos estos paraguas amarillos, Red Umbrella, algunas otras cosas que estamos, algunas modalidades que vemos interesantes en otros países que hay que traer a Panamá. Entonces, eso es lo que estamos viendo para el sector turismo. Adicional a eso, algunas leyes que tú has escuchado que se han promovido últimamente, que lo que buscan es incentivar el empleo, la creación de hoteles en el interior del país, en lugares donde, por ejemplo, tenemos un sector que hace poco estuvimos por allá haciendo un reconocimiento en el sector de Chiriquí, Boca Chica, tiene un potencial extraordinario, pero no veíamos por las playas, por la naturaleza, por la fauna, pero no veíamos un desarrollo, no veíamos un desarrollo en esta área. Sin embargo, lo que yo te puedo decir en este momento es que esta área con estas leyes es un verdadero y un gran incentivo para que los inversionistas puedan desarrollar ahí
y a través se generen empleo. Eso es lo que se está haciendo a nivel de turismo. Es decir, para poder tratar de darle a este sector que ha sufrido un golpe y un momento difícil dentro de la economía panameña, ha sido la actividad que menos empleo ha generado a lo largo del 2022. Nosotros te podríamos hablar que esto es un oxígeno. Estas acciones son un oxígeno para este sector. Viceministro, hemos escuchado sectores de trabajadores hablar o plantear la posibilidad o el requerimiento de un aumento general de salario. La autoridad ha expresado, el Ministerio de Trabajo ha expresado, no es el momento, no hay la oportunidad ahora. ¿Por qué no? Sabemos que hay una situación, pero hay respuestas en otros aspectos y aquí se habla mucho de la necesidad de alguna manera ir reactivando esa economía, aunque haya un impacto. ¿Por qué es contraproducente o no es oportuno en este momento un aumento general de salario? Sí, mira, lo primero que hay que analizar es la situación. Efectivamente hay que reconocer que ha habido un aumento en los productos, o sea, un aumento de la canasta básica. Hay que reconocer que ha habido un aumento en el combustible, el precio del combustible. Sin embargo, como conversaba el día de ayer en algunos medios de comunicación, gracias a Dios hubo una baja en el litro de combustible, en el galón de combustible, una baja en la tarifa de electricidad por el orden de los 7, 8 centavos. Y también nosotros en este momento estamos viendo de que el subsidio del combustible sí está teniendo un impacto positivo no solamente sobre el costo del combustible, sino un impacto sobre los productos, porque todo esto, sabemos que todo esto está conectado y donde se impacta algo, entonces vamos a ver que tiene un impacto sobre los productos de la canasta básica del Estado. Pero te puedo decir que nosotros en diciembre del año pasado, el 31 de diciembre, el último día del 2021, establecimos un aumento de 1.52% en el salario mínimo. Hace poco establecimos un aumento en el salario mínimo. Recuerda que fue variado el aumento porque dependía de la situación de cada actividad. Claro. Recuerdo que lo explicamos contigo, de que fue por sectores, por industria, dependiendo de la situación económica. Los hoteles y los restaurantes no pudimos aplicar porque básicamente todavía tenían 3 meses de abrir sus puertas los restaurantes y los hoteles, por lo cual no tenían, decir así, una caja menuda para poder afrontar el salario mínimo que íbamos a establecer. Y entonces el salario general establece para el sector privado, que acabamos en diciembre de estudiar, después de un proceso de 6 meses que tuvimos, acuérdate, cuando instalamos la mesa, tuvimos 6 meses con expertos analizando. Entonces en diciembre establecimos la cifra y entonces también nosotros tenemos que ahora reconocer que el aumento general impacta al sector público. Pero la realidad es que en el año, la ley 15 o la ley 13 de 1981 estableció un aumento general de salario. Es la última vez que se estableció un aumento general de salario, 1981, donde la situación del país era buena en ese momento. O sea, es lo que hemos estudiado. No había inflación. Estamos en este momento afrontando la peor inflación de la historia, producto de la pandemia y de la guerra de Ucrania-Rusia. Entonces, cuando nos vamos a ver en el tiempo, un aumento de los productos, cuando no exista la condición económica apropiada, lo que produce es agravar la inflación. Eso es lo que económicamente, yo no soy economista, pero es lo que hemos estado revisando. En el 1981, cuando se hizo la alza general de salario, ¿qué ocurrió? Un aumento en el precio de los productos. Entonces, ¿qué estamos pensando? Donde nosotros podamos, porque de dónde sale entonces, se aumenta el salario, pero ¿de dónde sale eso? Aumentando los servicios, los productos. Es uno de los elementos, es una de las herramientas seguras para eso, porque debe salir de algún lado. Pero por supuesto, imagínense con el costo de la canasta básica y de los servicios como están, Panamá afrontaría una situación difícil, más allá de lo que estamos afrontando con un aumento, porque repercutiría inmediatamente sobre el taxi y sobre el precio de los productos en los supermercados. Y entonces también cuando vamos a analizar, que le comentaba a algunos miembros, a unos amigos de los sindicatos, le decía, por supuesto que los trabajadores se merecen un aumento.
Yo no puedo decir, porque aquí los trabajadores se fajaron en la pandemia, Ricardo, tú lo sabes, se han fajado, salieron a enfrentar más de 32 actividades de la industria panameña, salieron a enfrentar, cuando estábamos cerrados, salieron a enfrentar la pandemia. Entonces, los medios de comunicación no se detuvieron. Es un ejemplo. Los funcionarios públicos no estaban, nunca estuvimos encerrados. Estábamos con mascarilla, me acuerdo con la careta esta de la pantalla que parecíamos incluso pantalla esta de médico. Andábamos por la calle y entonces, por supuesto que los trabajadores del país se merecen, pero si no estudiamos esto con responsabilidad, lo que producimos es un daño grave y letal a la economía y al mercado laboral panameño, porque también en estudios que hemos realizado se puede definir que puede aumentar el desempleo con esta figura. Hay una contracción, nadie contrata porque aumentó el salario. Ahorita mismo estamos viendo una contratación. ¿Por qué estamos viendo una contratación? Fácil, porque teníamos 20,000 contratos mensuales que estábamos registrando. 20,000 todos los meses. Y hace unos meses atrás, algunos 3 meses para ser específico, estamos viendo que estamos registrando entre 23,000 a 24,000 contratos mensuales. Aumentó hace unos meses, pero hace unos meses solamente. Entonces, si nosotros tomamos una mala decisión en este momento, Ricardo, una mala decisión en este momento, lo que puede producir es que desincentivemos y se produzca un desaceleramiento. Claro, el impacto que no se quiere. Que no se quiere. Y lo último, para terminar la idea, porque es importante poder orientar, es que los funcionarios públicos de 1981 ganaban 400 balboas, 300, 400 balboas. Lo sabemos porque los salarios estaban totalmente disímiles al día de hoy. Pero cuando tú vas a ver el aumento de salario, se decía nadie puede ganar menos de 400 balboas. Pero la realidad es que un funcionario público no gana 400 balboas. Los tiempos han cambiado, están por el orden por encima de los $600, que es lo que establece en tema salarial mínimo entonces para el sector privado. Entonces al final, cuando tú haces este análisis, de grosso modo vas a ver que en este momento no solamente no hay condiciones, sino que al final puede ser perjudicial para lo que estamos buscando en este momento, que es que la gente que está sin un trabajo, mira, la gente que está en este momento, 208,000 panameños que están sin una oportunidad laboral, tengan la oportunidad. Esa es la prioridad, porque al final generar ingresos y que puedan llevar un ingreso a su casa y puedan comprar el arroz, el aceite, los frijoles, la carne, eso es una prioridad y es lo que es la prioridad para el presidente y para el equipo de gobierno. Yo le quiero agradecer, viceministro, la oportunidad de acompañarnos esta mañana, de hacer este balance con no solamente cifras, como usted dice, que son los números son fríos, pero con una realidad de acciones que se están tomando. Le agradezco mucho la oportunidad esta mañana. Gracias, Ricardo. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad, por orientar. Hay que seguir uniendo fuerzas. Esto en los momentos difíciles el país debe unirse, más que nunca, toda la sociedad, sector privado, trabajadores, miembros organizados. El diálogo, en estos momentos se realizan varias mesas de conversación con los educadores, con los trabajadores organizados. Entonces, ese diálogo y esa justicia social que impone el presidente es importante. Así que a seguir juntos, caminando y construyendo el país que todos necesitamos y que todos queremos. Roger Tejada, viceministro de Trabajo, esta mañana con nosotros, haciendo este balance interesante acerca de la realidad del empleo en nuestro país. Son las 8:02, avanzamos.